¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Comenzamos el mes de mayo, mes de la Santísima Virgen María, y el primer día de este mes se lo dedicamos a la memoria de su esposo, San José Obrero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, luz perfecta de los santos, que nos concediste celebrar en la tierra los misterios pascuales, haz que gocemos siempre de la plenitud eterna de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos, capítulo 11, versículos del 1 al 18. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches, diciendo: «Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos». Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come». Pero yo le respondí: «Ni pensarlo, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro». La voz del cielo me habló de nuevo: «No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro». Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: «Manda a buscar en Jaffa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia». En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: «Por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 41 y 42. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Y el Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: «Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado,
el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos leyendo la continuación del Evangelio de ayer y hoy el Señor sigue llamándose el Buen Pastor, uno de los títulos más hermosos que el Señor tiene. Y como recordaremos, de las primeras imágenes que se encontraron en las catacumbas del siglo I fueron estas: Jesús como buen pastor. Este título que Dios tenía para él y del cual Ezequiel hace mención en el capítulo 34 de su libro, pues ahora Jesús se proclama el buen pastor, no como el asalariado, no como los antiguos pastores, los del Antiguo Testamento, que pues habían perdido toda autoridad y toda sensibilidad para con su gente, para con sus ovejas. Es interesante y quiero partir de aquí, cuando Jesús dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Al parecer, estas ovejas se refiere al pueblo gentil, al pueblo pagano, con los cuales los judíos tenían pues muchas distancias y prejuicios. Tanto así que en el libro de los Hechos hemos visto aquí cómo Pedro tuvo que lidiar con este asunto con los otros, digamos, cristianos venidos del judaísmo, pero que no sabían qué hacer con los que querían creer en Cristo, que no venían del judaísmo y que al parecer pues estaban como también relegados. Es difícil cambiar la mentalidad después de tantos siglos pensando que el pueblo de Israel era el único depositario de las promesas de Dios y que fuera de ellos pues no habría nada que buscar. En cambio ahora Jesús se abre o nos abre a la catolicidad, a la universalidad de la salvación en Cristo por creer en Cristo y no por la descendencia, digamos, de sangre, de linaje hebreo, sino por creer en el nombre de Jesús. Fíjense que al comenzar el libro de los Hechos acá, le están armando un lío a Pedro porque entró en casa de un pagano. Y Pedro tiene que conversar, echarles el cuento, cómo Dios intervino. Le baja aquel mantel con todas estas bestias y animales que para los judíos muchos de ellos eran considerados impuros. Y Pedro hasta litiga con eso. No voy a matar a ningún animal, no voy a comer nada impuro. Pero Dios interviene y le dice, no llames impuro lo que yo he hecho puro. Todavía nosotros puede que carguemos con muchos de estos prejuicios de que Dios nos está invitando a llevar una vida de libertad, en la libertad de los hijos de Dios, a caminar en libertad y nosotros estemos todavía atados a creencias que pensamos que son cristianas o católicas y no lo son. Son solo prejuicios de algunas zonas, sectores, países, pueblos que se nos han metido en la cabeza, pero que no tienen nada que ver, de hecho, con las Sagradas Escrituras. Hasta que Pedro entendió que también los paganos y los otros también que estaban litigando con Pedro, que los paganos también están llamados a la salvación. Cuando dice aquí, por lo visto, finalizando el texto, también los paganos se les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida, viendo cómo se les manifestó incluso el Espíritu Santo, como se le había manifestado a los apóstoles, solo cuando Pedro comienza a hablarles. Esto es realmente hermoso de ver que Dios es un Dios para todos. Es un único Dios, pero es un único Dios para todos. Y aterrizando en el Evangelio, que es la continuación del anterior, del día de ayer, vemos cómo Jesús nos dice aquí algunos elementos extra. Habla del lobo.
el buen pastor cuida las ovejas de los peligros. El lobo es Satanás. Y el buen pastor nos va a prevenir y a preservar de las acechanzas de este enemigo. No las abandona, no las huye. Dice, el lobo se arroja sobre ellos y las dispersa cuando están a cargo de un asalariado, pero cuando están en las manos del buen pastor, esto no es así. Dice, yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me siguen. Es interesante estudiar el vínculo que hay entre un pastor y una oveja, porque la oveja se siente libre cuando sigue a su pastor, reconoce su voz y el pastor sabe lo que le va a dar a sus ovejas. Es una tierna relación de dependencia. No nos dé vergüenza decir que dependemos. A veces por creernos adultos, pensamos que no podemos depender de nadie y que todo tenemos que resolverlo a nuestra manera y por nuestros propios méritos o nuestro propio ingenio. Y no, nunca seremos demasiado adultos como para no depender sobre todo de Dios. Podemos y debemos depender de Dios porque Él es el único que sabe todo, sabe por dónde dirigirnos, sabe cuándo decirnos, detente, que hay aquí un peligro, por aquí no te vayas. Y solo un alma humilde, un alma confiada, un alma, si se quiere, pues un alma de niño, de oveja, se deja liderar, guiar por las manos amorosas de nuestro Padre Dios, buen pastor en Cristo Jesús, que Él es ahora el pastor del pueblo de Dios. Doy la vida por mis ovejas. Y eso es lo importante. Él fue capaz de llegar hasta este extremo. Dio su vida y Juan lo expresa de esta manera. No es que le quitan la vida a Cristo, Él la da voluntariamente. Tiene poder para darla y tiene poder para recobrarla, ni antes ni después. El Padre me ama, dice el texto al final, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Y el Señor quiso dar su vida voluntariamente por ti y por mí. Pongámonos en este contexto de dependencia absoluta. Solo Cristo nos va a llevar por el camino correcto. Solo oyendo la voz de Cristo y viviendo en esta libertad, porque así se es libre, verdaderamente libre, no como la libertad que el mundo pretende que tengamos. No podemos ni siquiera confiarnos en nuestros propios, nuestros propios pensamientos, nuestro propio criterio, nuestra propia opinión, porque nos podemos equivocar. Y ciertamente nos equivocamos. Pero Dios, Cristo, no se equivoca. Y Él cuando nos dice, vete por aquí, es porque por ahí es el camino correcto, sin engaño y sin error. Aprendamos a depender de nuestro pastor para que podamos ser verdaderamente libres y podamos entrar y salir, como decíamos en el Evangelio de ayer, y poder encontrar comida y vida. Porque el Señor, y repito, como terminaba el Evangelio de ayer hermosamente en el versículo 10, he venido para que tengan vida y vida en abundancia, una vida en libertad. Los cristianos somos libres, libres para escoger a Dios, libres para hacer el bien, libres para vivir en este mundo, incluso en medio de dolores y situaciones complicadas, pero libres para ser felices en medio de todo eso que el mundo no quiere vivir, que al mundo le saca el cuerpo, que el mundo rechaza, el dolor, la aflicción. Cuando el mundo desprecia esto, nosotros incluso podemos tomarlo como un medio de salvación. Que el Señor nos conceda ser ovejas de este buen pastor y poder seguirle a donde quiera que Él nos lleve. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.